Queremos darle la bienvenida a todo el que pueda observar este contenido. Aquí vamos a hablar de las ideas de Thomas Hobbes. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es, primeramente, la vida de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes tiene algunas dificultades sobre todo con el caso de su familia, donde viene de un padre que es alcohólico y que de una u otra manera no supo tratar bien a Thomas Hobbes. Así es que uno de sus tíos fue que lo mantuvo. Thomas Hobbes estudió en la Universidad de Oxford y uno de los objetivos de la filosofía política de Thomas Hobbes es lograr la paz. Así que toda esta idea va a desarrollarse en todo su pensamiento filosófico y político. Dios y la política. Thomas Hobbes habla del mundo desde una concepción científica, tomando como referencia a Bacon y a Galileo Galilei. Dice Thomas Hobbes que solo existe la materia, por tanto es materialista también. Así se opone a las ideas de Descartes, quien entendía que hay dos elementos, res extensa, res cogito, es decir, el pensamiento y la materia. Entonces habla también, Thomas Hobbes toca las ideas de Giordano Bruno también, donde ya empieza a hablarse de que la Tierra no es el centro del universo. También habla de que Dios es el primer motor por el cual existe el universo. Este tiene un cuerpo que no puede ser percibido por los sentidos humanos. Es decir, el mundo tal como lo entendemos no puede ser percibido en su totalidad por nosotros. La paz de las naciones. Otro tema que desarrolla es la paz, muy importante para entender por qué ese pensamiento, por qué Thomas Hobbes a veces es un poco negativo con el hombre. El hombre es un lobo para el otro hombre. Es un poco negativo esta concepción, pero hay que entender bien el contexto en el que nace este filósofo político. La influencia de la nobleza salvó a Hobbes de morir en la hoguera. Es decir, la iglesia andaba por castigarlo en la hoguera, pero gracias a su influencia con la gente de arriba, con los nobles, este señor pudo salvarse. Hablemos un poquito del cuerpo en movimiento. Thomas Hobbes entiende toda la realidad así, sobre todo la realidad humana. Somos un cuerpo en movimiento, una mecánica que dirige nuestros cuerpos. Entiende los cuerpos naturales en tres tipos: inanimados, animados y los cuerpos humanos. Por medio de los sentidos podemos conocer los atributos de cada cuerpo. Esto lo está diciendo en filosofía, pero cuando vamos a las ciencias naturales nos encontramos con esto mismo. Es decir, los sentidos entonces van haciendo que comprendamos cada atributo del cuerpo. Por ejemplo, tenemos 11 sistemas, entre son un sistema nervioso, el sistema locomotor, todo eso que es nuestro cuerpo. Sensación, dice así, la sensación es uno de los temas muy importantes en Hobbes. Aquí el cuerpo que siente, que padece, experimenta atracción o rechazo hacia algo. Es decir, todo lo que el cuerpo rechaza es porque de una u otra manera afecta a la vida, porque toda la naturaleza tiene como finalidad el conseguir que la vida se propague, o que la vida se mantenga, mejor dicho. Dice así: la razón es esclava de la pasión. Podemos hacer cualquier cosa para preservar la vida o cuidar a nuestros hijos. La ley de la naturaleza es la ley del más fuerte, cuidar la vida. Al igual que Nietzsche, Hobbes no cree mucho en
en eso de las leyes. Al principio tiene una concepción negativa del hombre. Aquí quien reina el más fuerte. A veces vemos eso en el mundo. El que más reina es el más fuerte. Por eso dice Hobbes, la pasión es esclava de la razón. Perdón, la razón es esclava de la pasión. Vemos también, Hobbes entiende en un primer momento lo que es el estado natural o el estado de la naturaleza. Allí no hay ninguna ley. Y ahí viene el tema de la paz, que es lo que más le preocupa a Thomas Hobbes. La razón no parece ser que tome el control en este mundo y vivimos en un mundo donde no hay tranquilidad, donde no hay paz y hay que estar siempre alerta. Pareciera como si Hobbes estuviera viviendo en Santo Domingo, República Dominicana, con las olas de atraco y delincuencia. Es algo similar porque en ese momento se está atacando mucho el estado de Hobbes. Habla Thomas Hobbes también de que tenemos que preservar el estado. Aquí entonces, si tenemos que preservar el estado y tenemos que preservar también la vida, tenemos que preservar la vida en general. Aquí es que más adelante veremos cómo él va a proponer ese mundo, ese estado donde la persona pues realmente a través de las negociaciones y a través de darle un derecho al Estado, entonces ahí es que vamos a ver más o menos cómo se desarrolla su idea política en torno a eso que él le preocupa, que es la paz del Estado. Y ya estamos de vuelta. Entonces, como iba diciendo, el pensamiento de Thomas Hobbes se enfoca en buscar la paz del Estado, ya que en ese momento hay constantes invasiones a los estados, así es que no hay ninguna tranquilidad, no hay ningún tipo de paz. Entonces dice Hobbes, solo nos puede salvar la razón, aunque apoya nuestros instintos, pero puede ser usada también para ver cómo nosotros nos salvamos de nosotros mismos, porque acuérdese bien que Hobbes entiende que el hombre es un lobo para el hombre. Por miedo al peligro soy razonable. ¿Qué me asegura que los demás van a ser razonables conmigo? Entonces, en Schopenhauer sería la compasión, en Hobbes la razón, aunque se deja llevar mucho del instinto humano o del instinto animal, entiende Hobbes que es necesaria la razón para entonces garantizar la paz de los demás, pero también del Estado. Así que hay que ver a Hobbes como un pensador en cierto modo que le interesa también la paz y es en ese sentido optimista, aunque cuando empieza a analizar el hombre, o sea, la idea que tiene del hombre es totalmente negativa. Aquí viene un tema central en la filosofía política de Thomas Hobbes. Dice, hagamos un pacto, un contrato social para llamar al gobierno, para que el gobierno cuide los bienes y preserve la vida del ciudadano. Thomas Hobbes entonces entra aquí al contrato social. Esa idea también está en Rousseau, pero Thomas Hobbes lo toma también aquí, el contrato social. Cuando nosotros decidimos entonces ceder al Estado parte de nuestros derechos para que el Estado entonces cuide, preserve la vida del ciudadano. De ahí entonces más adelante veremos en los estados modernos cómo se instaura incluso la policía y todo eso, que aunque hay en muchos lugares que la policía abusa, pero no está para eso, sino para preservar el derecho del ciudadano. Tendríamos que permitirle a ese Estado diversas cosas, leyes, impuestos, bienes, ¿para qué? Para que pueda preservar nuestra vida y pueda preservar ciertos derechos. No le puede quitar la vida ni su propiedad privada, es decir, el Estado no puede quitar la vida ni la propiedad privada. En la idea filosófica de Thomas Hobbes, filosofía política. Después puede hacer lo que sea, es la única forma de avanzar en sociedad. Es decir, aquí viene ese Estado como un gran leviatán. El que tiene el control en la filosofía de Hobbes es el Estado. Prefiere la monarquía absoluta. Esa es la clave fundamental en la filosofía política de Thomas Hobbes. Una monarquía absoluta. Dice,
no cree en las democracias, pues crean más conflictos que paz. Thomas Hobbes es absolutista. En la filosofía política de Hobbes no hay una democracia como tal, sino que hay un absolutismo. Los tres poderes no protegen a los ciudadanos, andan ocupados peleando entre ellos. Lo que hoy conocemos como los tres poderes del Estado, llámese en todo lo que es la filosofía política y que ahora en el Estado moderno también, sobre todo en nuestro Estado, para Hobbes eso no es posible. Le agradecemos entonces que nos hayan acompañado estos 10 minutos con las ideas de la filosofía política de Thomas Hobbes. Ya estamos de vuelta entonces y vamos a hablar ahora de otro pensador muy importante en la filosofía, Michel de Montaigne. Toda la familia y los criados aprendieron latín para que él también aprendiera. Es decir, Michel Montaigne era un gran estudioso y toda su familia trató de que él aprendiera lo más posible toda la cultura, sobre todo esa parte que dice que todos tenían que aprender latín para que también Montaigne hablara con ellos y se comunicara en latín. Es como un joven de hoy al cual lo ponen a hablar en inglés y toda su familia y los criados de esa familia para que él también pueda aprender inglés. A los 39 años dejó su trabajo en el Parlamento y se encerró a escribir. Interesante, señores. Ya con 40 años, que todavía estaba, una persona con 40 años es bastante joven. Entonces este señor Montaigne se dedica a escribir encerrado, ya que en el mundo de hoy no sería posible. En el mundo de hoy esto que se narra aquí. Aquí vemos algunos ensayos de Montaigne: Pensamiento, la vida y la muerte. Michel Montaigne dice: yo, Montaigne, renuncio a la verdad. Es decir, Montaigne es negativo ante la verdad, no cree que exista una verdad absoluta. Así es que ya empieza ahí con las ideas relativistas, pero también con unas ideas un tanto escépticas. Es decir, es un escepticista por pura demostración o por puro pensamiento, no cree en nada. El ser humano parece ser que no llegará a tener verdades absolutas. Hoy, campos del saber que pueden llegar a tener pequeñas verdades, como la ciencia. Fíjese bien que a la única que le cree un poco es a la ciencia, porque no cree que haya verdades absolutas. Hay campos del saber que pueden llegar a tener pequeñas verdades. Nuestra mente no es suficiente para alcanzar verdades absolutas, aunque exista política, justicia, mejores formas de vida. No niega que podamos avanzar, pero tampoco cree que haya una verdad. Nuestra mente puede haber justicia, pero no conoceremos la verdad. Vive en paz y deja que los demás vivan en paz. Tú no tienes la verdad absoluta de nada, tampoco el otro la tiene. Así es que Montaigne estaría muy de acuerdo hoy con el pensamiento de la línea LGBT, porque él cree en la tolerancia absoluta. Es decir, no sabemos por qué hay personas que tienen esas inclinaciones, pero vive y deja vivir. Hay campos del saber donde se tienen pequeñas verdades, ya lo habíamos dicho. Vive en paz y deja vivir. Cuando creemos que tenemos la verdad absoluta, queremos imponerla a los demás. Eso, yo he sido testigo de eso, con personas que son totalmente radicales y creen que tienen la verdad, entonces viven atacando y molestando a los demás. El escéptico puede aceptar que sus ideas están equivocadas. Las ideas suelen cambiar constantemente. Entonces, frente a esa situación, Montaigne recomienda que no ataquemos a nadie ni que debatamos, porque la verdad no se sabe quién la tiene.
Ahora, otra idea muy importante en el pensamiento de Michel de Montaigne: me entrego a los placeres naturales. Fíjese bien, contrario a los estoicos, Montaigne considera que sí, que debe de entregarse a los placeres naturales. Correría de un extremo a otro del mundo para buscar un año de tranquilidad agradable y alegre, pues no tengo otro propósito que vivir y disfrutar. Montaigne estaría muy acorde con el pensamiento actual de los jóvenes. Vivimos para disfrutar, para cogerlo suave. No hay otro propósito en la vida. Claro está, es seguidor de Epicuro, aunque habría que ver con las ideas de Epicuro sobre los bienes que uno necesita, bienes naturales y necesarios, y bienes naturales pero no necesarios. Habría que ver, pero sí se entrega totalmente al placer, al igual que el maestro Epicuro. Vamos a hablar aquí, pero de los placeres suaves de la vida. Los placeres como son el comer, el beber, lo no majestuoso. Hablemos un poquito de la sana indiferencia también. El peligro de la fama o el reconocimiento social. Aquí se parece mucho a los estoicos. Mucha gente quiere fama, quiere vivir que lo reconozcan, pero esto no es necesariamente importante. Montaigne no considera que el reconocimiento social sea una gran cosa. Un servidor a veces huye un poquito del reconocimiento social, pero por el tipo de trabajo que se realiza, llega al reconocimiento social. Si usted hace una buena labor como maestro, por ejemplo. Dice que el deseo de aprobación es peligroso y al final habla de una muerte tranquila. Entiende que espera tranquilamente la muerte. Dice así Michel de Montaigne: una vida rodeado de muertes, incluso 5 de sus niños pequeños. Aquí lo que se está hablando es de que el señor Montaigne tuvo en carne propia el dolor de la muerte, porque murieron 5 de sus hijos, y de ahí saca ese pensamiento muy importante. Pensar constantemente en la muerte va a ayudarnos entonces a tener una actitud positiva frente a ella. No hay que tenerle miedo a la muerte, porque todo lo que está vivo morirá. Llegar a la muerte bailando y no con melancolía. Hay que celebrar la muerte, dice Michel de Montaigne. Entonces, vamos a ver aquí el comentario que le hace. Hay un canal de filosofía llamado Martes 19 que comenta sobre las ideas de Montaigne, que hasta qué punto nosotros debemos tolerar las costumbres. Por ejemplo, los indígenas en América le sacaban a la persona que sacrificaban a los dioses, le sacaban el corazón. Habría que ver si se pudiera hacer eso. Por ejemplo, hoy hay personas que siguen una religión donde a esa religión entonces se les suele celebrar ritos. Por ejemplo, la religión satánica celebra un rito sacrificando a una persona. ¿Hasta qué punto habría que tolerar esto? Y esa es la crítica que se le puede hacer al pensamiento de Michel de Montaigne. Finalmente quiero darte las gracias si has llegado hasta el final del video. No olvides suscribirte.